Breakermatic. El CTP711 es un control electrónico de temperatura, ideal para controlar la temperatura en aplicaciones de conservación como refrescos, jugos, charcutería, bebidas, pastelería y en general. Para equipos de refrigeración o congelación con descongelación por reposo y que no requieran descongelación por resistencia o gas caliente. El control de temperatura programable CTP711 es un termostato inteligente con precisión decimal, tanto en la pantalla como en los parámetros de programación, y está diseñado para proteger a su equipo de refrigeración contra alto y bajo voltaje. Además, es termómetro digital. Muestra alarmas visuales cuando se detectan fallas de voltaje o temperatura. Protege al compresor contra ciclos cortos de refrigeración y reduce la acumulación de escarcha en el evaporador, dándole un mayor rendimiento a su equipo, reduciendo el costo eléctrico y alargando la vida del mismo. Controles de temperatura programable Breakermatic, la temperatura óptima y precisa que su producto exige. Al elegir el control de temperatura programable CTP711, usted obtiene un control de temperatura multivoltaje, ya que cada uno de los modelos trabajan con un rango de voltaje que va de 80 voltios como mínimo y 260 voltios como máximo. Si necesita trabajar con equipos para 12 voltios o 24 voltios, solicítelos bajo pedido. El CTP711 incluye un control de temperatura programable, guía de uso y programación que incluye el cupón de garantía válido por un año, un sensor 1.50 metros de longitud, 2 piezas deslizantes laterales, una cubierta trasera con tornillo que cubre la bornera de conexión. También hay disponible bajo pedido sensores de temperatura de 3.50 metros. En aquellos casos donde se requiera mayor longitud, simplemente corte y empalme el nuevo cable con la longitud deseada, siempre y cuando no exceda en su totalidad los 9 metros de longitud. A continuación vamos a ver cómo instalar el controlador. Común para todos los modelos de la serie 700. Debemos preparar el controlador para su instalación. Procedemos a retirar el tornillo que sujeta la tapa trasera que cubre la bornera de conexión. Insertamos el controlador en el lugar destinado para el mismo. Preferiblemente elija un lugar seco, libre de humedad, evitando la intemperie y la caída de agua al equipo. Esta fijación se puede hacer antes o después de efectuar las conexiones eléctricas, dependiendo si una vez fijado el equipo se tiene fácil acceso a los cables, bornera de conexión y colocación de la tapa de protección de la bornera. Si la fijación se hace después de realizar las conexiones eléctricas, entonces se debe prever que los cables deben pasar a través del lugar de fijación del controlador antes de conectarlos a la bornera. Adicionalmente existe como un accesorio una base de montaje, la cual incluye 2 interruptores de 10 amperios que permiten encender o apagar otros componentes del equipo de refrigeración como por ejemplo la iluminación u otros componentes. Conexiones eléctricas del controlador. Para utilizar el controlador debemos hacer las conexiones de cada uno de los componentes de nuestro equipo de refrigeración y conectar la alimentación del mismo. Como ya hemos visto, el controlador cuenta con una bornera de conexión en la parte posterior y una tapa de protección. Una vez que hemos retirado la tapa de protección que cubre la bornera de conexiones, retirando el tornillo de fijación, ya podemos tener acceso a la bornera de conexiones. Todos los controladores tienen el diagrama de conexiones adyacente a la bornera de conexiones. En este diagrama de conexiones podemos identificar el modelo del controlador, sus especificaciones eléctricas, así como los diferentes componentes que se deben conectar al mismo y las corrientes máximas permitidas. Es importante verificar que tanto el voltaje de alimentación como los consumos de cada uno de los componentes a conectar se encuentren dentro de las especificaciones del controlador. Primero, conectemos el sensor de temperatura de ambiente en los terminales correspondientes. En el caso de los productos CTP711, CAT711, CTC711, que corresponde en este modelo a los terminales 5 y 6. Segundo, conectemos el cable de alimentación del controlador, que corresponde en este modelo a los terminales 3 y 4. Hay que asegurarnos antes que los cables de alimentación no estén energizados y entonces conectarlos en los terminales correspondientes. Tercero,
Conexión del compresor. Para los controladores ETP711 se debe conectar al terminal 2 una línea viva y el terminal 1 el cable que irá conectado al compresor. El compresor debe estar además conectado al terminal neutral de la alimentación. Cuarto, procedemos a colocar la tapa trasera de protección de la bornera de conexión. La instalación está lista para ser utilizada. Le recomendamos ver los videos relativos a la programación de estos controles de temperatura en los siguientes videos. Para mayor información visite nuestra página web www.brekermatic.com.